Buenas noches, estamos en Textos Literarios 2. Vespertino, esperando la conexión con los alumnos. Textos Literarios 2. Vamos a ver, vamos a ver. Esperamos la conexión con los alumnos. Textos Literarios 2. Ahí está. ¿Quién eres, Juan? Marisol. Buenas noches, profe. Hola. ¿Qué tenemos pendiente, Marisol? Lo estoy checando, profe, permítame. Martínez Gasca. ¿Sí? Sí. Del Mero Pedregales. ¿O de dónde? ¿Yo? Sí. Soy de la colonia Nuevo León. Ah, sí, 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 sí. Ahí por Cadereyta. Una calle abajo, de hecho. Ya. Muy bien, muy bien. Platícanos qué tenemos pendiente, qué vimos, qué no vimos, si te pongo punto. Muy bien, y Oscar. Oscar Vargas. Ahí andas, Oscar. Sí, profe. La pregunta es que el que me diga qué vimos, en qué nos quedamos, qué sigue, le estoy poniendo punto porque la otra semana hay exámenes. Y Marisol no quiere decirme. Perdón, profe. El que nos diga qué vimos, qué no vimos, la otra clase, en qué nos quedamos, le voy a poner puntito porque la otra semana hay exámenes. Ok. En lo que se conectan los demás. ¿Cómo tú me la haces? Maestro, bueno, yo de lo que me acuerdo que vimos la semana pasada fue de las biografías de Pierre Royen y Molière y las estuvimos comentando. Así es. Ahí está el puntito para Marisol. Listo. ¿Y de qué se acuerda, Oscar? No me acuerdo, profe. Bueno, es que estamos esperando que se conecten los demás porque se supone que debe haber 11 y nada más hay 2 puntualísimos. Vamos a ver. ¿Tuvieron clase hace ratito? Sí, profe. Sí, profe. ¿De qué? ¿Textos filosóficos? ¿Pero todo el grupo de ahorita o...? Sí, bueno, de hecho éramos creo que como 6. Pero de los que están aquí conmigo, Sí, ¿y a qué horas terminaron? como a las 8:15. ¿Qué tal, ¿Y quién les da el profe? El Hola. profe Padrón. Padrón. Ahí viene otro, Alejandro León. Es que si no estoy, repite lo mismo. Bueno, mientras, pónganle de título el prerromanticismo. ¿Sí? ¿Cómo, profe? El prerromanticismo. Pre antes de. El prerromanticismo. ¿Investigamos o...? No, el título. En lo Ok. en lo que se van conectando los demás. ¿Sí? Porque están conectando en abonos. Ahí viene ya otra persona, Santiago. Ahí anda, Santiago.
Sí, maestro. Ahí va una pregunta general. ¿Por qué la gente no saludará cuando se conecta? No añado más. Sí saludé, profe. Mandé. Yo sí saludo. Hello. Marisol, ¿cómo era el título? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? El prerromanticismo. Muy bien, ese es el título. ¿Ya lo escribieron? El prerromanticismo. Ahora sí, número 1. Es que me urge que participen mucho para poner 9 y 10. Define prerromanticismo, número 1. Ahí viene Fátima, vamos a esperarla. La hermana Fátima. Ahí viene, ahí viene. Para empezar todo el mundo. ¿Sí? ¿Define prerromanticismo? Sí, nomás deja que se conecte Fátima para... Buenas noches, maestro. Hola, Disculpe la hora. ¿sabías tú que se oye bonito cuando llegan y saludan? Sí, qué bueno, maestro. Ahora tengo de ayudante de maestra Marisol. ¿Mande, maestro? Tengo de ayudante de maestra Marisol. Ah, ok. Nos va a decir lo que llevamos para... ¿Tienes ahí cuaderno a la mano? ¿Yo? Sí, maestro. Ah, a ver, maestra Marisol. Oye, profe. Bueno, nos preguntó que a qué habíamos visto la clase pasada y le dije que fueron las biografías de Joan Pierre y Molière, entre otras. Y vamos a iniciar con el título de prerromanticismo y agregar la definición. Sí, el título es... Gracias, colega. El Ok. título es... Gracias, maestro. El título es El prerromanticismo. Sí, maestro. Y número 1 pusimos, define prerromanticismo. Hasta ahí vamos. Ok, gracias. Y luego número 2, características del prerromanticismo. Y el número 3, algunos autores. Unos 5 minutitos que investiguen y al que lea, ¡pum!, sus puntos. Definición, características y autores. Pre, antes de. ¿Qué significa pre? O sea, antes de. Yo ya encontré la definición, profe. A ver, te escuchamos. Movimiento literario y artístico de caracteres y condiciones semejantes a las de la escuela romántica, pero anteriores a su establecimiento y predominio. Sí, no, te ando buscando acá. ¿Cómo te pidas, Vargas? Vargas Díaz. Así es, Joseph. Maestro dijo que el primero era romanticismo, ¿verdad? Pre, Pre. prerromanticismo. Ujú. O sea, esto es una introducción, un prólogo a lo que ya formalmente va a ser conocido como el movimiento romántico. Pero antes del movimiento romántico existieron unos antecesores y esos son los que estamos viendo y por eso se le llama prerromanticismo, antes de. ¿Sí? Ah, ok. Profe, ¿Y cuál es el ¿qué idioma segundo, maestro? característica? El segundo, las características del prerromanticismo. Y el tercero, algunos autores. ¿sí? Profe, ya encontré Ok, las gracias. características también y los Define el autores. idioma característico. A ver, se las dividen. Y yo los autores, profe. ¿Cuántas son? ¿Cuántas características son? Yo Yo encontré encontré 4. 4. A ver, Si quieres empieza tú, vale. Si quieres tu compañero, dale. Bueno. La primera es, afirma el predominio del sentimiento frente a la razón en sus obras. Los escritores expresan sus sentimientos más tristes y exaltados.
2. Rechazan las reglas, aunque algunos escritores prerrománticos las aceptan. 3. Frente a la naturaleza arreglada y tranquila típica de los escritores neoclasistas, los prerrománticos y más tarde los románticos prefieren lugares esotéricos y misteriosos, como cementerios, escenas nocturnas, tormentas, apariciones de fantasmas, etc. Literatura individualista, intimista. Esa sería la cuarta. Muy bien. A ver, Gonza. Yo de los autores, profe, Sí, sí, sí. A ver, Alejandro. miren, encontré que uno se llama Jean-Jacques Roses, Oh, Thomas Catero, Sebastián Mercier, Mándeme Steele, Manuel José Quintana, José Cadalso, Victoria Alferri, sí, representante. Y déjame checar, porque se me abre el. No, el otro ya no me abre la otra información, profe. con esos. Muy bien. Maestro, yo tengo el origen. A ver, Marisol. Dice, el prerromanticismo tiene su origen en el siglo XVIII, específicamente en Europa. Se le conoció y pasó a la historia como un movimiento literario que se dio entre el neoclasismo y el romanticismo. Primero lo vieron nacer en Alemania e Inglaterra, luego se extendió por España, Italia y Francia. Muy bien, ahí está. Es un está el neoclasicismo, prerromanticismo y luego formalmente el romanticismo. Hubo un acontecimiento muy importante en la historia, sobre todo en Francia, que se llamó la Revolución Francesa. Ese movimiento hizo que cambiaran totalmente las estructuras políticos, sociales, económicas. Entonces, en la literatura no podría ser la excepción. Cambia totalmente. Recordemos que en el siglo XVIII el movimiento que imperó se llamó neoclasicismo y que estuvo influido por las culturas clásicas, Grecia y Roma, y es por ello que se llama nuevos clásicos. Pero había un asunto que era muy frío, muy rígido, ¿cómo se llama? Sobre todo el teatro, ¿no? El teatro del neoclasicismo predominó justamente el teatro y la fábula. Acuérdense que lo vimos. Y se sujetaban a la regla que había diseñado Aristóteles cientos de años antes. Entonces, si un escritor no se ceñía, no se ajustaba a las reglas que había propuesto Aristóteles, era considerado un mal autor. Entonces se da la Revolución Francesa y vienen las características que ustedes leyeron ahorita. Predomina el sentimiento sobre la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que en el siglo XVIII aparece un gran personaje en la filosofía que se llamó René Descartes. Él creó un sistema filosófico que se llamó el racionalismo. Como era matemático también, quería que todo el conocimiento se ajustara a la razón, al método científico, como buen matemático. Por eso el teatro neoclásico era frío, muy calculador, porque estaba inspirado en la razón. En cambio, el prerromántico, antes de, dice, no, también los seres humanos tenemos emociones, sentimientos, hay que explayarnos, hay que sacarlos. Entonces empieza a predominar el sentimiento sobre la razón fría con la que escribían los neoclásicos. Por eso hubo ese choque literario. Y luego dijeron también que el prerromántico ya no se ajustó a las reglas, son las que les dije hace un momento, de que los autores tenían que seguir los lineamientos de Aristóteles, si no, no era un buen autor. Y luego empiezan a descubrir el entorno. ¿Qué era el entorno? La naturaleza, las partes bellas de Europa, ¿no? El campo, las flores, las montañas, y empiezan a describirlas. En el neoclásico predominó el teatro y la fábula. Y en el romanticismo va a predominar mucho la novela. Van a salir excelentes novelistas.
Y luego por ahí se mencionó también que se buscaban lugares esotéricos. Y a veces iban al extremo. Por ejemplo, muchos autores. Bueno, ¿alguien ha oído hablar de los darquetos? Que nos diga qué son los darquetos. ¿Qué son? Pues son como, ¿cómo se les podría decir? Un grupo, perdón, no me acuerdo cómo se les llama, maestro. Ay, Sí, como sí, una tribu. los darquetos. Entonces, ajá, es como una tribu y se caracterizan tal vez por su vestuario, su forma de, sí, pues sí, de las ideas que tienen. Se Así visten de es. negro, su peinado. Sí, sí, sí. Y los más extremos son los góticos. Esos tipos se creían originales, no sabiendo que hace más de 200 años ya había este tipo de gente, que eran los prerrománticos. Por eso a veces hay que leer para no caer en cosas de que nos sentimos soñados y originales, y eso se vio ya hace años. Por ejemplo, los prerrománticos, ahorita lo mencionaron ustedes, buscaban lugares oscuros, fríos, tenebrosos, se iban a los panteones. Lo que pasa es que en aquellos días los panteones no estaban bardeados como hoy, ni se llamaban panteones, se llamaban camposanto. Toda la gente podía entrar y los poetas de aquellos días, escritores, se vestían de negro. Por eso les dije ahorita de los darquetos. Muy bien, Fátima, se vestían de negro. Se Maestro, sentaban. era una tribu urbana, ¿no? Exactamente, es correcto. Pero hace más de 200 años ya lo vivían Ajá. escritos. Y se surgió en Inglaterra. Así es. Y se sentaban en las tumbas a medianoche bajo la luz de la luna a escribir su obra artística y se vestían de negro para pasar inadvertidos ante la policía. Y ojo, ya usaban drogas en aquellos días para inspirarse. Y de hecho hay una rama de esos autores que se les llama los poetas malditos. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, sobre todo franceses. Muy bien, se resalta el individualismo, o sea, yo soy el autor de esta obra, yo me reflejo en este escrito, yo expreso mis emociones, ese es el individualismo, o sea, el autor sacaba su yo, su mundo, su marco psicológico y lo plasmaba en su obra. Esos son los prerrománticos. ¿De autores alguien mencionó alguno? Rousseau, ¿y quién más dijimos? Ahorita mencionaron algunos. Alguien que nos quiera recordar a los principales prerrománticos. ¿Sí están ahí? Es Jean-Jacques Ahorita Rousseau, Thomas Chatterton, sí, Louis sí, Sabatien Mercier, Madame de Staël, Manuel claro. José Quintana, José Caldazo, Vittorio Alfieri y representantes en otros países. Así es. Ahorita en lo que buscan dos datos, voy a pasar lista y participan y luego ahorita platicamos del examen. A ver, pónganle actividad, escribe algunas ideas principales escribe algunas ideas principales de número 1. La biografía de Goethe. Se escribe Goethe, G-O-E-T-H-E. G-O-E-T-H-E. Goethe se pronuncia Goethe. Ideas principales de Goethe. Goethe. Y el número 2, así 5 o 6 rengloncitos. ¿De qué trata su obra titulada Fausto?
es un libro clave para entender el movimiento romántico. ¿De qué trata Fausto? Mientras pasamos lista. ¿De tarea o para ahorita, profe? ¿André? ¿De tarea o para ahorita? No, para ahorita. Ok. Así sencillito. Mientras paso lista. Es que me urge que haya muchos puntos. Lupita Acevedo. Ah, ya volvió. Lupita. Guardado Acosta, Miguel. Presente. Fátima. Presente. León Varela José. Presente, profe. Lira Ramírez. Carlos. Marisol. Presente. Luis Ángel Emanuel. Ortega Rangel Brenda. Y Ortega Soto. Héctor Andrés. Y Vargas Díaz. Presente. Josep. Presente. Ortega Soto no está. Pedrosa Garay Mariano. Vargas Díaz sí está. Listo. Brenda Ortega no está. Profe, encontré ¿cómo se llama? De la obra, del tema principal. A ver. Dice, su tema central es la tragedia de su personaje principal, Fausto, es la búsqueda de la verdad y del profundo sentido de la vida, lo que da oportunidad al eje en su argumento. En cuanto a Fausto, celebra con Mefistófeles un acto en el que treca su alma a cambio de acceder al conocimiento. Así es. Ahorita lo comentamos más así. Bueno, Fausto es una recopilación de leyendas góticas o medievales, entre otras cosas que recopila Goethe, y tiene semejanza con lo que les decía ahorita, que se iban a los panteones, ahí escribían, etcétera. Y Goethe es el antecedente, uno de los antecedentes directos de lo que ya formalmente va a ser el movimiento del romanticismo. Muy bien, siguen los puntos. ¿Quién más? Yo, profe, la biografía de Goethe. A ver, Marisol. Dice Frankfurt, 1749, Weimar, 1832. Escritor alemán,
nacido en el seno de una familia patricia burguesa. Su padre se encargó personalmente de su educación. En 1765 inició los estudios de Derecho en Leipzig, aunque una enfermedad le obligó a regresar a Frankfurt. Una vez recuperada la salud, se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus estudios. Fue este un periodo decisivo, ya que en él se produjo un cambio radical en su orientación poética. Frecuentó los círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang, germen del primer romanticismo, y conoció al escritor y filósofo Johann Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian y la poesía popular. Fruto de esas influencias, Goethe abandonó definitivamente al estilo rococó de sus comienzos y escribió varias obras que iniciaban una nueva poética, entre ellas canciones de Secession, poesías líricas de tono sencillo y espontáneo, y sobre la arquitectura alemana, 1773, himno en prosa dedicado al arquitecto de la Catedral Estrasburgo y que inaugura el culto al genio. En 1722 se trasladó a Wetzlar, sede del Tribunal Imperial, donde conoció a Charlotte Buff, prometida de su amigo Kessner, de la cual se prendó. Esta pasión frustrada inspiró su primera novela, Los sufrimientos del joven Goethe, obra que causó furor en toda Europa y que constituyó la novela paradigmática del nuevo movimiento que estaba naciendo en Alemania, el romanticismo. Listo. Muy bien, gracias. Ya le puse puntito. Esa obra fue el arranque para un montón de libros más que se escribieron, y una de las características primordiales que vamos a ver es la inclinación por el suicidio, sobre todo por cuestiones amorosas, y es cuando también aparecen los duelos, que se retaban a duelo. No sé si han visto películas. Había dos tipos de reto. Uno era a través de la espada o la pistola. Ya escogían los duelistas. Y este libro, Las penas de Werther, es un librito muy pequeño de Goethe y fue la base, entre otras obras, pero sobre todo esa, la base para el futuro movimiento romántico, como lo acabas de señalar. Muy bien, a ver, antes de seguir, pónganle ahí con unas letrotas. Examen próximo miércoles, para que no digan que no les dije. De tomo está aquí el video. Examen próximo miércoles. Es que si no se nos acaba el tiempo y no les digo. ¿Qué van a investigar? Número 1, investigar el tema como lo encuentren, literatura romántica o el romanticismo en la literatura. Es que a veces aparece de un modo o de otro. El romanticismo en la literatura. Es el tema. Entonces, el número 1 van a poner la definición. El romanticismo es un movimiento que surge en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Número 2, características. Las características del romanticismo son las siguientes. 3 autores principales y alguna obra de ellos. Los principales autores del movimiento romántico son, y ya ponen ahí Goethe, Fausto, y así empiezan a numerar. Si se atrasan me dicen para volver a decirles. A ver aquí, ojo. Esto ya lo pondré en su momento, lo van a enviar a la plataforma, pero también el miércoles, si Dios nos da vida, en físico, como ya investigaron, van a tenerlo ahí en su lugar para que luego empezando, si Dios, la clase,
empezando a participar y ponerles puntos para ya ir cerrando el promedio. O sea, yo ya voy a traer aquí mi investigación que hice. Yo quiero leer tal, pero ya la tienes ahí, ya no vas a buscar porque se supone que tienes una semana para hacerlo. Yo quiero leer esto, a ver, pum, pum. Y yo acá me encargo de poner puntos y promedios. ¿Habrá alguna duda, pregunta? No, maestro. No, ¿Todo- profe. Todo bien, Sí. muy bien. Actualmente la palabra romántico es sinónimo de amor, de sentimientos, y es por ello, ahorita lo acabamos de ver, el autor libera su mundo subjetivo, que es el conjunto de emociones y sentimientos que lleva cada persona, y lo plasma en su obra, una novela, un cuento, un poema, y generalmente gira en torno al amor. Entonces, tiene más de 200 años esta palabra y todavía romántico es sinónimo de alguien que le gusta la cuestión de las emociones, los sentimientos, el amor. Y no necesariamente una pareja, ¿eh? O sea, el romántico puede, como ustedes lo acaban de leer hace ratito, puede inspirarse en la naturaleza, puede inspirarse en otros asuntos no estrictamente amorosos. Es como los poemas. Mucha gente cree que todos los poemas son de amor y no es cierto. Hay poemas que hablan de denuncia, de política, de filosofía, de misticismo, de religión, no nada más de amor. ¿Qué decía Fray Miguel de Guevara? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Esa es una poesía mística. Entonces, así el romántico abarca varios temas y no necesariamente se centra en uno. Muy bien, entonces, para finalizar, vimos hoy el prerromanticismo. Pre significa antes. Un grupo de autores que le dieron la pauta, la punta, el prólogo, el inicio a lo que después sería el gran movimiento llamado romántico. Por eso se llaman prerrománticos. Estuvieron en contra de la literatura neoclásica por la rigidez que ésta tenía, porque no daba opción a la libertad, a la expresión del yo. Entonces los prerrománticos aprovechan los momentos históricos que se sucedieron en aquellos días, como lo fue la Revolución Francesa. Acuérdense que el lema de la revolución fue libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad quiere decir hermandad. Entonces tomaron esos ideales para liberar el arte de la rigidez que lo tenía las reglas de Aristóteles, que vivió hace cientos de años y todavía tenía influencia. Se libera y empieza a surgir una literatura fresca, nueva, acorde con los momentos históricos. Y los que iniciaron esto fueron los prerrománticos. Y ya lo que sigue es lo que ustedes van a investigar. El romanticismo ya como un movimiento que abarca no nada más la literatura. Lo van a enfocar en la literatura, ¿eh? Porque el romanticismo también se dio en la música, en la pintura, en otras artes. Pero ustedes lo van a enfocar en la literatura. Un movimiento artístico es el que abarca varias ramas del arte. Cuando nada más es una, se llama corriente artística. Pero cuando abarca varias, es un movimiento, ¿no? Es todo un conjunto. El romanticismo abarcó, ahorita lo dije, la música, la pintura, etcétera, etcétera. Pero donde hubo mucho impacto fue en la literatura y en la música. Y de hecho se combinan. Por ejemplo, muchas obras musicales tienen libretos de literatos, de poemas. Las óperas, por ejemplo, la ópera es toda una historia pero cantada. Y generalmente son textos literarios los que se adaptan a la música, que en este caso sería la ópera. La palabra ópera en latín significa obra, viene de opus,
Ópera significa obra. Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ninguna, profe. No, Ninguna. maestro, ninguna. Bueno, que tengan una excelente noche ustedes y todos sus familiares. Les deseo lo mejor. Igualmente, profe, gracias. Gracias, maestro, Hasta que esté luego, bien. entonces. Hasta luego, Gracias. profesor.